Bueno, buenas tardes a todas, bienvenidas a nuestro podcast de nuestro equipo de español. Hoy estoy con la compañía de Perla de Jewel, mi nombre es Anastasia y hoy vamos a compartir un tema para completar lo que veníamos trabajando de la amabilidad está en su lengua. Hoy quiero terminar con este episodio que se llama Carcoma en sus huesos. ¿Y por qué carcoman sus huesos? Bueno, porque resulta que hay un versículo de la palabra de Dios que nos habla que la esposa es corona de su esposo y espérenme, yo lo verifico porque estoy hablando de corazón, pero no lo estoy leyendo. Ya, dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma en los huesos. Y me venía mucho este tema a la mente porque es que hacía unos días atrás cuando empezamos el tema de la amabilidad está en su lengua, el Señor me llevó a mi diario en el pasado y me llevó a una lección referente al tema de la lengua. Y resulta que en mi familia hubo un caso como muy cercano a mí en el que un familiar mío tenía una enfermedad de la memoria, una enfermedad degenerativa. Y entonces cuando yo hablaba con mi esposo celestial sobre esta enfermedad, siempre me traía a la mente a su esposa. Y entonces, por cosas del Señor, yo tuve acceso a la historia clínica de esta persona, de este paciente, era un varón. Y cuando leí las palabras del médico, eh, como que se vinieron recuerdos de la forma en que él había sido tratado por su esposa. Entonces decía, en la historia clínica decía las palabras de este familiar. Y él le decía al médico, se me olvida dónde dejo las cosas cuando las voy a buscar. Soy muy olvidadizo y ha sido más frecuente. Y el médico dice, como en su dictamen, dice, asociado a estado de ánimo triste, llanto constante e inmotivado, cansancio diurno, ideas de desesperanza, minusvalía, tristeza y preocupación por relación de pareja. Y pone entre comillas por el genio de ella. Dice tendencia al aislamiento. Y cuando yo leí esto, se me destrozó el corazón en ese momento. Porque cuando yo veía a este hombre como lo describe el médico, porque tal cual era su actitud, como estaba. Yo pude, o sea, como que el Señor me recordaba las palabras que le habían sido dichas a él, que eran insultos, ¿sí? Eran insultos hacia él. Y cómo todas esas palabras fueron cobrando, bueno, no sé si vida, más bien muerte, pero como para que me hagan entender cómo se hicieron realidad en él, ¿sí? Y entonces Em, eso me llevó a comprender la cantidad de daño que puede hacer nuestras palabras. Y especialmente cuando el Señor nos dijo que todo esa palabra que a mí me toca mucho el corazón cuando el Señor nos dice que Él nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Cuando dice fatuo, él se refiere a insultos, a decirle a una persona que es idiota, que es, bueno, cualquier cosa similar a ese tipo de insultos, cualquier expresión similar que indique que esa persona eh, es tonta, sí, en fin. Entonces, para mí, eso a mí me abrió mucho los ojos respecto a la importancia de tratar bien a todas las personas.
O sea, en este caso estaba muy ligado a un matrimonio, pero para mí yo lo tomé no solamente para el matrimonio, pero para todas las personas, porque cuán valiosas son nuestras palabras, cuán constructivas o destructivas pueden ser para cualquier persona. Y yo recuerdo mucho haber leído del libro de Restaure su matrimonio, cuando decía cuántas de nosotras aún no nos hemos recuperado las palabras que nos fueron dichas de pequeñas, ¿cierto? De esas palabras destructivas sobre nuestro físico, sobre algo que hicimos, que eso que hicimos nos definió, ¿sí? Como, y tenemos que aprender a separar eso, lo que hacemos de lo que somos, porque no son lo mismo, no son la misma cosa. Nos podemos equivocar, podemos fallar en alguna cosa, pero no somos necesariamente eso. Y el Señor es quien define quiénes somos. Y es ahí a donde debemos apegarnos. Y entonces, bueno, además de todo esto, el Señor me llevó como a entender un poco más el tema de las palabras. Y yo, bueno, lamentablemente, bueno, tal vez le voy a tomar foto, pero les voy a mostrar un poquito lo que el Señor, ay, no lo, espérense, les quito el fondo. Ya. Les voy a mostrar el dibujo que en ese entonces el Señor me llevó a hacer. Este es de mi diario. Y a mí se me quedó grabado en la mente ya con eso. Cada vez que yo tengo algo referente a las palabras, me acuerdo de eso que el Señor me llevó a dibujar y puedo ir y buscarlo y encontrarlo fácilmente. Y entonces él esa vez me enseñó que las semillas que las palabras son semillas. Y en Lucas 8, versículo 11 nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Y como nosotros somos hechos a imagen de Dios, entonces nuestras palabras también son semillas. Nuestras palabras, dice Proverbios 18:21, tienen el poder de la vida y de la muerte. Entonces, yo puedo sembrar semillas de vida como puedo sembrar semillas de muerte a cualquier persona que yo hable o de quien yo hable. El corazón, nuestro corazón es el terreno donde se siembran las semillas. Y el corazón normalmente nosotros lo tenemos como que es en nuestro pecho, pero el corazón es nuestra mente. Es donde nosotros guardamos toda esa información. Y nuestro corazón o mente es el que guarda las palabras o pensamientos y recuerdos. Y eso está también en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 18. Y luego en el Salmo 1, versículos del 2 al 3, el Señor nos dice que seremos plantados como árboles. Y entonces cuando yo uní esta palabra, cuando el Señor me llevó esta palabra, yo entendí, y si ustedes se fijan, las neuronas también tienen como la forma de un árbol, ¿sí? Tienen sus raíces, tienen una estructura, tienen un núcleo, y digamos que los frutos vienen siendo como lo que nosotras al final terminamos expresando, porque son la raíz de nuestro pensamiento, son la raíz de nuestro corazón. Entonces, en eso que nosotras meditamos y pensamos constantemente, por eso va a dar buen o mal fruto, porque es dependiendo de la semilla que haya estado ahí. Pero esa semilla para crecer necesita ciertas condiciones. No todas las semillas crecen de la misma manera, ¿no? Necesita ciertas condiciones. Y de hecho, el Señor en la parábola de, del sembrador nos dice qué terreno es fértil para X semilla, ¿no? Entonces, las semillas que cayeron en el terreno pedregoso, las que cayeron en el terreno fértil, ¿y qué pasa con esas semillas? Nuestro corazón fue fértil para las semillas buenas cuando el Señor lo preparó, pero en el pasado, cuando estábamos en el mundo, nuestro corazón fue fértil para las semillas de maldad, ¿verdad? Y ahí crecían muy bien. Entonces, por eso el Señor tiene que hacer ese arado del corazón y tiene que hacer ese proceso de desarraigar esos cimientos y esas malas semillas, esas malas neuronas, por así decirlo, de nuestro corazón. Y adicional a eso, el Señor me llevó a un texto eh, que es científico de una doctora que se llama Caroline Leaf, y dice que las neuronas en nuestro cerebro se parecen a pequeños árboles con muchas ramas.
Mientras estás pensando, en realidad estás construyendo recuerdos en tu cerebro y los pensamientos en tu cerebro se parecen a los árboles. Lo interesante es que si el pensamiento es positivo, es bueno, en realidad se ve diferente en el cerebro a un pensamiento negativo. El pensamiento tóxico afectará todo el cuerpo. Esos pensamientos forman un tipo de producto químico diferente al que forma un pensamiento positivo. El pensamiento tóxico hace que crezcan pequeños espinos en las ramas de las neuronas. Esos espinos realmente son un pequeño conjunto de productos químicos y esos productos son tóxicos. Sueltan su veneno que puede hacer enfermar. El veneno va primero al corazón y comienza a ahogarlo. Después va al sistema inmunológico y descompone las defensas, haciendo más fácil que la enfermedad germine en el cuerpo. Cuando yo leí eso, que es científico, ¿sí? Que es como la razón científica, dije, o sea, como que el Señor me juntó todo, ¿sí? Cómo realmente nuestras palabras afectan. Y además ese testimonio, porque fue un testimonio que yo presencié de cómo esas palabras afectaron así la vida de esta persona. Y por eso el Señor me llevó realmente a que compartiéramos sobre este tema que es tan, tan profundo. Y bueno, no voy a ahondar más para darles espacio. Entonces quiero que ustedes pues me compartan un poco lo que el Señor les está hablando, porque me imagino que también es nuevo lo que están escuchando, pero también lo que el Señor les ha hablado al respecto. Adelante, Joel. Hola, soy Joel en Nicaragua. Y ahorita que mencionaste de los buenos y malos pensamientos, me hizo recordar muchas cosas en cuando uno o yo por decir pensaba en cosas, a veces todavía de vez en cuando me vienen pensamientos a la mente que digamos son negativos y las espinitas que como dices que generan nos enferma, y es muy cierto, nos enferma, y yo creo que el dolor de cabeza, que cuando empezamos a pensar en cosas negativas, de repente nos empieza a doler la cabeza. Y son las espinitas, las espinillas que nos están saliendo a hacer doler la cabeza. Pero regresando al tema en cuanto a nosotras y nuestras palabras como cárcoma, estaba leyendo antes de entrar también sobre qué era la cárcoma, que es familia a los, em, lo que dice escarabajos, creo que me dice, pero que son insectos que se meten a la madera o a los muebles y se lo come por adentro. Ujú. Cuando nos damos cuenta, a veces por afuera se mira bien, pero cuando nos damos cuenta en el mueble lo tocamos, ya está todo carcomido, solamente se cae en pedazos. Y muchas veces, y en comparación como mencionaste con la persona que estaba con el problema de la memoria, a veces así nos sentimos o hacemos sentir a otras personas cuando nosotros le decimos palabras bien feas. Y tengo que decir que yo era una de esas personas que siempre tenía guardada Ujú. qué contestarle a las personas. Decía mi mamá, ¿de dónde te salen tantas palabras? Le digo, la verdad no sé. Pero después de entrar en este ministerio, yo me fijé, me empecé a dar cuenta de que cuando no tenía qué hacer, yo me sentaba a pensar, si me dicen tal cosa, puedo decir esto y puedo decir lo otro. Se me venían esas cosas automáticamente a la mente. Y ahora yo digo, pero ¿cómo es que uno se siente a planear lo que va a decir en caso de que alguien le diga algo, cuando ni siquiera sabe si eso va a pasar? Pero entonces y me pongo a pensar que esa es una manera de que el enemigo juega con nosotros, con nuestra mente, porque ya sabe él que yo era fácil a contestar, entonces voy a ayudarle a ser un poco peor. Y entonces, y en eso me llevo a otras personas, porque cuando yo le digo digamos que palabras muy feas a otras personas, les duele. Y nosotros usualmente decimos las cosas y ya, yo me siento bien porque yo ya me defendí o porque le dije algo de vuelta, pero podemos decir cosas que terminen hiriendo a personas de una manera
muy mala. Hay personas que hasta se van a quitar la vida por algo que alguien le ha dicho. Y entonces ahora con este tema me puse a pensar en todo eso. Gracias a Dios nunca llegó a algo así, pero sí siempre tenía algo que contestar, no más como de niña, cosas de niños, pero siempre tenía algo que decir. Pero ya después las cosas cambiaron y tanto como humanas, como mujeres, como esposas, a veces hacemos eso. Anastasia mencionó sobre a veces que decimos tontos y cosas así. Ujú, Aquí donde yo vivo, esa palabra es común decirle a la persona que es tonta sin pensar que esa palabra puede ser para otra persona algo que hiere y se convierte como que algo normal. ujú, Y otra cosa que también se vuelve es como que una maldición, ujú, porque si tenemos hijos pequeños y le decimos, y he oído eso mucho, pero em, aprendí esto hace años de no decirles esas cosas a nuestros hijos o a ninguna persona porque eso es maldecirlo. ujú, Entonces, decirle a nuestros hijos, sos tonto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, es ponerle ya eso en su futuro, porque yo ya le estoy maldiciendo que eso es lo que va a hacer. Entonces yo había empezado a decir, no le digas eso a las personas, no le digas tonto, no le digas nada así, porque no queremos maldecir, digamos cosas positivas. Y eso también va igual con nuestros esposos, incluso cuando no estamos con ellos. No decir cosas que aunque ellos no los oigan, el Señor lo está oyendo y eso termina pasando a veces. El sábado yo tuve un viaje con mi mamá, pero el viernes, entonces el sábado aproveché para visitar la compañera de mi hermano. No están casados porque ella nunca se quiso casar, pero cuando estamos ahí, yo me acordé de todas las cosas que ella había dicho de nosotras en un enojo que ella tuvo, nadie sabe por qué, dijo un montón de cosas de mi madre y de mí. Y hubo años que yo me guardaba eso y decía que cuando tuviera la cara, lo que le iba a decir, pero luego simplemente lo solté y dije que, o sea, uno no puede dar lo que no tiene y hacía falta ese amor, entonces yo empecé a orar por ella más bien en vez de maldecir o decirle cualquier cosa. Ahora nosotros nos hablamos, por lo menos de nuestra parte nunca ha habido, además del enojo, nunca ha habido ese sentimiento negativo y de decir cosas en contra de ella o en contra de los niños, que yo sé que pasa muchas veces cuando las personas están enojadas, y tampoco en contra de mi hermano. O en ese caso también quiero decir que nosotros tampoco debemos de decirlo en contra de nuestros esposos, porque cuando estamos enojadas lo decimos. ujú. Mi, sé que no tengo mucho tiempo, pero solo un ejemplito. Y no es por decir los pecados de mis padres, pero yo miro la manera en que mi mamá le habla a mi papá y ahora que yo estoy en el ministerio, yo siempre le digo, mamá, no le digas esas cosas a mi papá. Y ella a veces usa esa palabra, ¿es tonto o qué? Entonces, aunque él no diga nada, y lo digo porque nosotros a veces tal vez lo hacíamos antes, ahora que vamos conociendo al Señor ya no, pero incluso las que nos están escuchando, saber que eso no es correcto. Ujú, No, no referirnos a nuestros esposos así, porque esas palabras se quedan aquí, se quedan en su mente, y como decimos en la mente, como va unido con el corazón ujú. y lo guardamos y luego ellos lo sacan. Ella me trató mal, me decía eso y lo otro, entonces mejor compartir palabras de amor o quedarnos calladas. Ser siempre, tratar de ser siempre amables. Y si no puedo ser amable, mejor simplemente quedarme callada. Y nos ahorramos decir esas cosas. Así es. De hecho, a eso me refería yo con el testimonio que les compartí, y es que la enfermedad que desarrolló este hombre fue a raíz de esas palabras que le fueron dichas. Sí, porque todas esas palabras las guarda uno en la mente, se quedan ahí, se anidan y uno les da y les da vueltas porque, seamos honestos, cuando a nosotros nos dicen algo malo,
lo recordamos por encima de 10 cosas buenas que nos hayan dicho. ¿Sí? Eso en nuestra mente hace un daño tremendo. Y como sabemos, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Entonces, si queremos nosotros realmente bendecir o que esa persona cambie, pues tenemos que hablar bendición, tenemos que decir las cosas que no son como si fueran como hacia Jesús, ¿cierto? No en mentira, pero en fe. No es hablar mentiras, pero hablar en fe, hablar, Señor, tú estás haciendo esto en esta persona, tú estás cambiando a esta persona. Pero transformar nuestra manera de hablar para que estas personas, en lugar de que hacen así y de tender a empeorar, puedan ser sanadas por nuestras palabras. Te escuchamos, Perlita. Buenas tardes, soy Perla desde Ecuador. Agradecer a mi amado por esta sabiduría preciosa que nos viene a recordar. De verdad, muy, muy agradecida. Estoy muy emocionada de escuchar tanta sabiduría que comparten. Y sí, mientras yo estaba buscando del Señor para que me muestre qué era lo que, cómo debíamos guiarnos en este asunto, eh, me guió en el sentido de las palabras, en el sentido de lo que uno dice, y me recuerda mucho al, a un versículo, permítame buscarle, que está en Mateo 12:36, que nos recuerda, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el juicio final, ¿no? A veces nos olvidamos de cosas tan importantes como estas, y coincido con las dos. A mí, en lo personal, cuánto daño no me hicieron muchas palabras que me dijeron de pequeña, que yo me las creí y que hice realidad en mi vida porque me las creí. Por ejemplo, de que yo, mis piernas eran demasiado flacas de pequeño y yo no podía usar ni short, ni falda, ni nada de eso. Y lo hice hasta adulta. Yo no me creía capaz de usar ese tipo de ropa. Y lo hice en realidad tal como me lo decían, ¿no? Y, y es tan impresionante como cuando contrastamos esas palabras con lo que el Señor dice, de cuál es nuestra verdadera identidad, como decía Anastasia, el Señor lo transforma todo. Recuerdo mucho con todo este contexto de cárcome los huesos, que obviamente está enfocado con el versículo de la esposa, que debe ser corona y no cárcoma, ¿no? Pero también está aplicado a todo tipo de relación, a todo tipo de relación. Recordé mucho, no sé en qué parte, pero en alguna parte de los libros de los cursos del ministerio nos habla de Abigail y Nabal, su esposo, y de cómo ella habló de manera denigrante de su esposo y tristemente eso le cayó a él, ¿no? De la forma en cómo murió. Y vemos cómo su palabra es verdad y cuán delicado es vivir esta verdad, esta palabra en nuestras vidas. Es muy delicado tratar con todo esto. Recordando un poco con lo que me encantó, Anastasia, lo que compartiste, y te pediría que me compartas una foto de tu dibujo, porque sí me quedé con eso y con el extracto del extracto científico que me encanta porque he descubierto así muchísimas cosas de la palabra de Dios que de repente ahora tienen una explicación científica, ¿no? Y vemos cómo su palabra es verdad. Recuerdo que hace unas 2 semanas, cómo esto puede dañar tanto el corazón estas palabras pueden dañar tanto el corazón de una persona. Quiero compartir un versículo que está en Proverbios 14:30 que dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, dice esta palabra. Pero yo voy más enfocada a lo que hay en nuestro corazón, para que de él salgan ciertas palabras de nuestra boca. Eh, Tengo hace unas par de semanas un familiar le comentaba a otro familiar que había visto a esta persona hablarle un poco fuerte a su esposo. Era una mujer hablándole un poco fuerte a su esposo. Y este familiar se le acerca y le dice, tú deberías tener más cuidado con lo que le dices. No, mira cómo, es la persona que le dio el consejo es una persona súper grande, tendrá sus 75 años.
¿no? O sea, ya él habla desde la experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, vamos viendo cómo su palabra es verdad. Entonces, él dice, ten cuidado con lo que dices, porque yo lo hice y ahora que quiero remediarlo, la persona con quien lo hice ya no está dispuesta a escuchar. Entonces yo quedé, wow, 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 cómo eh, puede nuestra palabra dar vida, nuestra boca dar vida y nuestra boca dar muerte. O sea, cómo puede cerrar tanto un corazón esas palabras que cuando uno ya hace el clic de cómo tuvo que haber hecho las cosas, ya tristemente quizás ya no hay tiempo. ¿No? Entonces, me agradezco mucho a esta persona que haya dicho esto a estas otras personas y cómo me llegó a mí el mensaje, ¿no? Que yo digo, wow, o sea, esto hay que compartirlo, esto hay que decirlo. Este corazón se secó, este corazón murió para esta persona y ya no le quiso dar apertura, ¿no? Pero como él igual da este consejo, da este consejo para que no se caiga, no se siga cayendo en este tipo de situaciones. Y, y entender eso, ¿no? Como les digo, principalmente el versículo va enfocado a la vida marital, a la vida de cómo una esposa debe comportarse con su esposo. Pero en términos generales creo que somos parte de su iglesia, somos parte de su cuerpo y como tal debemos sembrar bien. Y para sembrar bien, con nuestras palabras, tenemos que estar muy conscientes de que nuestro corazón tiene que estar sano en el Señor. O sea, no podemos hacerlo por fuerza, no podemos hacerlo por carne. Tenemos que hacerlo con un corazón sano. Y, y tener esa conciencia, ¿no? De esa necesidad que tenemos del Señor. Eh, Me recuerda algo el Señor y me lo está encantando y lo voy a decir. Hace 2 días tuve eh, no un problema, sino como que fueron unas palabras que se salieron de decir, pero con muy buena intención, pero estas palabras no fueron bien recibidas. Y cuando a veces las palabras no son bien recibidas, de repente uno se siente ouch, rechazado, ¿no? Entonces, en ese momento el Señor me dijo, bueno, estuvo bien tu intención, pero tu reacción no. Entonces, buscando al Señor, me dijo, hay que pedir disculpas. Bueno, vamos a pedir disculpas. El Señor, como es tan bueno, me guió a escribir lo que yo iba a decir, a escribir. Y el Señor me mostró, y yo creo que es algo en lo que muchas caemos como mujeres, quiero compartirlo, es que de repente yo decía, bueno, sí, mi verdadera intención fue esto, discúlpame, no tuve que haber reaccionado de esta forma, y de repente se salió ahí, pero él, como queriendo hincar a esa persona, ¿no? Con un argumento, con un argumento. Entonces, ahí cuando yo escribí eso y lo estaba leyendo, a ver, yo estoy buscando una disculpa y estoy hiriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no. Ahí fue cuando el Señor me abrió el corazón, oré, pedí perdón, pedí limpieza de mi corazón. Y cuando hoy en la mañana ya lo hice de la forma en que el Señor me guió, ay no, qué bendición. Fue muy bonito ver la reacción, escuchar las palabras, ver cómo cambia el ambiente. Y ahí es donde entiendo mucho que las palabras tienen un poder tremendo. Como dice Anastasia, hay que hablar las cosas que son como si fueran. Creo que no sé si lo Bien. estoy diciendo mal. Sí, sí, sí. Voy a recordar ese versículo porque no lo estoy diciendo textualmente, pero me tocó mucho, mucho el corazón. Romanos Eh, 4:17. ok, gracias. Y releerlo y releerlo y ver que nosotros somos llamadas a hablar palabras de bendición, Ujú. palabras de bien. Eh, no dejarnos, como decía Anastasia, sembrar semilla de este mundo en nuestro corazón porque nosotras ya no debemos hacer eso, ya no debemos permitir eso, sino buscar siempre su palabra para alimentarnos y llenarnos. Entonces, gracias por permitirme compartir con ustedes este tema tan hermoso que de verdad me ha encantado muchísimo.
Sí, realmente que aprendemos siempre, seguimos aprendiendo. Cada vez que estudio el tema, como que él me muestra algo más. Es impresionante, pero es maravilloso como él siempre nos sigue como puliendo, puliendo, llevándonos a un poco más de amabilidad, de suavidad, de que nuestras palabras sean suaves, sean sanadoras, porque es lo que Él quiere, que nosotras llevemos su amor y su amor sana, sus palabras sanan. Y como bien lo recordó Yuval, si usted no tiene nada bueno que decir, porque cuando uno está empezando este viaje, todo lo que hay adentro son quejas, son cosas hirientes. Yo recuerdo mucho cómo era también mi mente y yo peleaba en mi cabeza con todo el mundo y decía un montón de cosas feas en mi cabeza. Y, y eso tarde o temprano sale del corazón y tarde o temprano sale a esa persona en cualquier momento porque el enemigo es experto en buscarle la lengua. Entonces, eso va a salir. Así que lo mejor es que lo trate con el Señor, desahóguese con Él y que Él le lave el pensamiento, le lave el corazón y cuando esté con esa persona, si no tiene nada bueno que decir, cállese, cállese hasta que el Señor la haya limpiado. Entonces, gracias hermosas por compartir y nos vemos la próxima semana.